Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento, pueden abrir sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 5. Estamos yendo a través de todo el Evangelio de Juan y hoy estamos en el capítulo 5, en una historia muy particular donde Jesús viene a hacer un milagro maravilloso en el que sana a alguien que ha estado enfermo por muchos años, un hombre muy necesitado. Y la medida en que esto sucede, Él revela su identidad. Vamos a orar, pedir que el Señor bendiga este tiempo. Oh Señor, necesitamos tu palabra. Ayúdanos a recibir la Biblia, ayúdanos a recibir, Señor, de tu palabra, que el Espíritu Santo sea aplicando a nuestras vidas la Escritura. Ayúdame, Señor, a no interponerme en el camino, ni a desviar la mirada de tu mensaje hoy. Que podamos deleitarnos en lo que tú has hecho, en lo que tú has revelado, en lo que tú has dicho. Y que seamos transformados al contemplar el rostro de Cristo en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice así: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Les he dicho muchas veces que Jerusalén quedaba en una colina arriba, entonces muchas veces se habla de cuando va a Jerusalén que sube a Jerusalén, un peregrinaje hacia arriba. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era el día de reposo. Por eso los judíos decían que había sido sanado, decía al que había sido sanado: es día de reposo, no te es permitido cargar tu camilla. Pero les respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Quién es el hombre? Ese es el título de nuestro mensaje hoy. Esta pregunta creo que encierra
el gran punto de nuestro capítulo y de nuestro mensaje. Pero no solo esto. Como saben, los que han estado en la serie desde el principio, este es el gran punto de todo el Evangelio de Juan. Una y otra vez estas historias revelan quién es Jesús, quién es el hombre. La gran pregunta de nuestro texto, además, es la gran pregunta que necesitamos responder en nuestros días, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestros países. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Y puedo darles muchas historias de encuentros que he tenido donde yo me he percatado de que hay una gran necesidad de responder esto. ¿Quién es Jesús? Recuerdo hace 15 años quizá, yo trabajaba en una farmacia y en Venezuela, las cosas suceden de una manera distinta. Para ir a un banco, usualmente uno tenía que durar 6 horas, 8 horas para hacer una transacción en el banco. Así que parte de mi trabajo a veces en la farmacia era que el dueño de la farmacia me daba una mochila con dinero y me decía que tenía que ir a hacer una fila en el banco 2 horas antes de que abriera el banco, para poder estar ahí unas, 4 horas para depositar ese dinero. Claramente confiaban en mí, ¿no? Imagínate con esa mochila de dinero yo ahí. Además, en un país altamente peligroso, yo estaba pues simplemente yendo y diciendo que nadie me pregunte qué tengo en la mochila, ¿no? Y mientras estaba en el banco, yo leía la Biblia, aprovechaba mi tiempo para leer la Biblia. En ese tiempo no había teléfonos inteligentes, no podía estar viendo nada, sino que estaba leyendo la Biblia. Y recuerdo un día se acerca una persona y dice: oh, ¿eres cristiano? ¿Estás leyendo la Biblia? Y yo, sí. Yo también, me dice. Y yo, qué bueno. Y yo, la verdad, seguí leyendo la Biblia. Y después me vuelve a decir: ¿sabes? Yo soy pastor. Oh, qué bueno. Y yo seguí leyendo la Biblia. Y él me dice: sí, ¿sabes qué? Estaba estudiando acerca de que Jesús, realmente cuando Él vino al mundo, Él dejó de ser Dios. Y yo, ¿en serio? Y ya después digo, sí, ¿sabes? Y el hecho de que el Antiguo Testamento, realmente eso ya no es una escritura que los cristianos deben estar leyendo. Ya no vale para nada para los cristianos. Y en ese momento yo me di cuenta, llevo como 2 años de cristiano. Y este pastor que me dijo que llevaba 16 años pastoreando una iglesia, en 2 minutos de conversación ya había dicho 2 herejías. Y si en 2 minutos de conversación me dijo 2 herejías, ¿qué no habrá dicho en 17 años de ministerio predicando? En otra ocasión, ya aquí en Texas, estábamos encargados, mi esposa y yo, de evangelizar en las universidades a estudiantes internacionales, gente de China, gente de India. Y una conversación me llamó mucho la atención y era acerca de los estudiantes de la India. Y me dijeron: ten mucho cuidado cuando evangelizas a alguien de la India, porque es muy fácil que te emociones y digas: mira, todos los que evangelicé aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando le dices: ¿sabes? Si crees en Jesús, si crees que Él es Dios, si crees que Él es el Salvador, Él perdonará tus pecados. ¿Crees en Él? Sí, claro que sí. Lo que no te das cuenta es que ellos tienen 4,000 otros dioses y para ellos es muy fácil decir: por supuesto, ¿por qué no voy a agarrar uno más que me va a beneficiar? Entonces ellos no conocen a Jesús de la manera que la Biblia lo presenta. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Jesús? El día de hoy vemos esta historia que nos presenta una parte de esta respuesta. Es imposible responder esta pregunta a plenitud en un sermón, o en un año, o en 10 años.
Necesitas estudiar todas las escrituras para conocer la revelación completa de nuestro Señor. Y aún así, Jesús es infinitamente glorioso e inacabable. Por eso un teólogo recientemente dijo esto, después de muchos años de estudiar teología de la palabra, dice: después de muchos años de estudiar y servir a la iglesia, estoy convencido de que Jesús es un desconocido en medio de nosotros. No comprendemos su grandeza, su centralidad en la Biblia, su involucramiento en la vida, su identidad majestuosa. Quizá está exagerando un poco, ¿no? Pero el punto es: ¿cuánto más debemos conocer de Jesús que desconocemos? ¿Y cuánto asumimos que la gente conoce de Él, pero no han respondido bien esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Algunos lo ven como un líder político y lo hacen un poco marxista o socialista. Otros lo ven como un coach motivacional o como un jefe estricto, como un sanador, como un hacedor de milagros para nuestra conveniencia. Jesús es el que me resuelve cuando no puedo resolver. Todo eso lo vemos en nuestras vidas, en nuestros países, en nuestros días. Pero ¿quién es Jesús? Vamos a ir explorando esto en nuestro texto y vamos a comenzar con la escena. En el versículo 1 sucede un milagro en Betesda. Y en toda esta escena se revela, Jesús mismo revela su profunda identidad. Para comenzar, entonces nos trasladamos a este viaje de Jesús a Jerusalén. La palabra dice que Él subió a Jerusalén y es la segunda vez que esto sucede en el Evangelio. Y veamos primero el lugar en el que nos encontramos. El lugar, Betesda. Dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Para algunos de verdad es un poco confuso leer el versículo 2 y ver que hay una puerta de las ovejas. La ciudad de Jerusalén es una ciudad fortificada, como todas las ciudades antiguas, y todas las ciudades antiguas tenían puertas por las cuales podías entrar y salir y que podían cerrarse para que los enemigos no entraran a invadir. Si tú lees o estudias Nehemías, se van a nombrar todas las puertas que tenía Jerusalén. Cada una tenía un nombre. Esta puerta es la puerta de las ovejas, así se llamaba, ese era su nombre. Y se encontraba al oeste de la ciudad. Y justo cuando entrabas a esa puerta, entonces veías que había una estructura donde había un estanque. Y ese estanque se llamaba Betesda. Ahora, la palabra Betesda puede significar varias cosas. Significa casa de derramamiento o casa de misericordia. Y nos encontramos en el versículo 3 una descripción de Betesda, de este estanque y de este lugar. Mira lo que dice. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Este es uno de esos pasajes extraños que después de que uno lo lee dice: tengo varias preguntas acá. Así que vamos paso a paso. Primero, era bastante común en esos tiempos tener fuentes de sanidad. Había bastante superstición en ese tiempo y en nuestro tiempo. La gente siempre ha sido supersticiosa. La mayoría de los expertos bíblicos
ven que esta fuente milagrosa que se describe aquí en el texto era una creencia popular. Es decir, que no era un lugar donde Dios estaba realmente haciendo milagros constantemente. Y esa es la primera pregunta que venimos al texto y leemos y decimos, ¿será que gente estaba siendo sanada todo el tiempo porque era la primera en tocar el agua y salían sanos y un ángel venía y tocaba el agua y Dios estaba sanando gente todo el tiempo en este lugar? Y la verdad es que no. La verdad es que esto era una leyenda popular que las personas en ese lugar creían, tenían gran fe en esta superstición de que ahí decían que si tocaba el primero entonces iba a quedar sano, y ahí entonces se llenaba de personas. Hermanos, usted lo sabe, si lleva unos años tratando de explorar el cristianismo, se va a dar cuenta que se va a encontrar con demasiados charlatanes que venden humo y venden milagros. Y cuando ellos venden milagros, ¿hay gente o no hay gente? ¿Y esa gente va creyendo que va a poder ser sanada? Sí. Y aquí nos encontramos en Bethesda repleto de ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, creyendo. Si tan solo todos los elementos que tienen que estar puestos pasan y me toca la suerte a mí, voy a ser sanado completamente. Y si no eres sanado, es que te perdiste la oportunidad, es que no fue en el momento exacto, es que no tuviste la fe, es que algo pasó, pero no es culpa del estanque. El estanque sigue sanando y siempre la fe va a mantenerse ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos que esto era una leyenda? Bueno, este versículo de por sí, hay muchos manuscritos antiguos, el versículo 4, si usted lo lee, hay muchos manuscritos antiguos que no contienen el versículo 4. De hecho, si usted va a la Nueva Versión Internacional, ahí no lo va a ver, porque es una explicación de los copistas para explicar por qué estaban estos enfermos ahí, y explicando la creencia popular o la leyenda popular que había. Por eso el versículo 4 decía, porque es como una nota, ¿verdad? Dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Esto nos va a ayudar a entender después, y los copistas querían ayudarnos a entender por qué el paralítico le responde a Jesús como le responde, que es que nadie me lleva al agua. Uno no entiende qué está pasando. Esto nos ayuda a entender por qué. Porque creía que el agua lo iba a sanar en ciertas combinaciones de elementos, ¿verdad? Ahora vemos esta escena y vemos que es una escena lamentable. Es una escena desgarradora. Hombres y mujeres en el piso, sufriendo, enfermos, desahuciados, dice el texto, ciegos, cojos y paralíticos, todos poniendo su esperanza en una leyenda popular. Y en ese contexto nos encontramos a un enfermo en particular. Vamos a ver el enfermo. Versículo 5. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínese eso. La mayoría de la gente en ese tiempo no vivía hasta los 38 años. Algunos sí, algunos no, pero muchos morían antes de esto. Y este hombre no solo había vivido 38 años de edad, había estado enfermo 38 años de edad. ¿Quién sabe qué edad tenía? Pero es casi toda una vida enfermo. Ahora, ¿cuál era esta enfermedad? Probablemente era que estaba paralizado. ¿Por qué digo eso? Porque el texto nos dice que él estaba acostado y que la razón por la que le responde a Jesús que no lo podían sanar era porque nadie lo cargaba para llevarlo a tocar el agua.
Entonces probablemente era un paralítico. El versículo 6 continúa describiendo, dice: cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Otra vez, la conversación no profundiza en esta pregunta. Se desvía y vamos a ver cómo se desvía el asunto. Pero recuerden los capítulos anteriores de Juan. Cada vez que Jesús hacía una pregunta, Él estaba tratando de llegar al corazón. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que buscas? Hay toda clase de crisis. Hay personas que están endeudadas. Hay personas que ya lo han perdido todo. Y muchas veces lo primero que quieren es: que quiero salir de esta deuda. Es que quiero que se me arregle esta crisis. Es que quiero que se me arregle esta enfermedad. Y si se arregla, ¿qué pasa? Es que todavía sigo buscando algo. Es que me siento desorientado. Y Jesús trata de ir al corazón. ¿Quieres ser sano? Y la respuesta de él no es sí. Versículo 7, el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Señor, yo confío plenamente en el estanque y nada más. Me está ofreciendo ayuda para entrar al estanque porque el estanque es la solución. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. La respuesta de ese hombre nos va diciendo un poco de qué tipo de personaje él es en este evangelio. Su respuesta no es una respuesta suplicante: oh Señor, yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú puedes sanarme, oh sí, sáname Señor. No, su respuesta es muy rara. Su respuesta es va mezclada con una queja, además. Y más adelante vemos que él va a delatar a Jesús ante los oficiales y las autoridades, y él no se vuelve un discípulo de Jesús. Y este ejemplo de esta sanidad se contrasta en el evangelio con otro ejemplo muy parecido de capítulo 9 de Juan, donde Jesús sana a un ciego, pero el ciego le adora y el ciego lo protege de las autoridades. Este hombre paralítico es sanado, nunca lo adora, nunca lo sigue y lo acusa con las autoridades. Vamos a ver entonces el milagro. Jesús, versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. No hay nada más que Jesús tiene que hacer. El poder de su palabra sanó por completo a este hombre. Por 38 años estaba paralítico. No hay fuente que lo curara, no hay superstición, no hay amuleto, no hay doctor, pero Jesús simplemente le dijo: levántate, y él fue sano. Esto nos va llevando otra vez a meditar en la pregunta: ¿quién es ese hombre? Como decían los discípulos, que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Dice el versículo 9: al instante el hombre quedó sano. Tomó su camilla y comenzó a andar, porque Jesús le dijo: toma tu camilla y anda. Pero aquel día era día de reposo. Antes de pasar al segundo punto, quiero terminar que entendemos esto. El propósito de este milagro era seguir anunciando a través de una señal la venida del reino de Dios. Como les dije, en el milagro del agua convertida en vino, es una señal que se conecta con las profecías del Antiguo Testamento,
que hablaban de cómo cuando el reino de Dios viniera, cuando la salvación futura de Dios irrumpiera en el mundo, sería como vino derramado sobre los montes, una fiesta. Bueno, asimismo, en las profecías se mencionaba que cuando Dios trajera su salvación prometida, sería así. Mire, Isaías 35, 5 al 7. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua. La sanidad que acompañaba la salvación futura de Dios había venido en Jesús. Jesús era el cumplimiento de todas las profecías. Dios vino a salvar a su pueblo de sus pecados, a rescatar al mundo. Estas señales lo acompañaban. Amén. Así que yo quiero que pienses en aplicar eso a tu vida antes de continuar. ¿Cómo puedes aplicar esto que hemos aprendido hasta ahora a tu circunstancia? Bueno, recuerda este principio y si quieres lo anotas y lo recuerdas y meditas en él. Jesús provee rescates inesperados todo el tiempo. Este hombre para nada esperaba ser sano ese día. Cuando Jesús mismo le pregunta, ¿quieres ser sano? Él ni siquiera lo creía. Pues nadie me lleva al agua. Y quizá en las circunstancias que estás pasando ahorita, en medio de desesperanza, en medio de aflicción, quizá quieres tirar la toalla, quizá no sabes cómo continuar, quizá estás luchando con un pecado, quizá estás luchando con una adicción, quizá hay una circunstancia. Puede ser de finanzas, puede ser de salud, puede ser de papeles en el que dices no, ya no hay esperanza. Y yo te digo, no pierdas la esperanza. Sigue orando, sigue confiando, sigue levantado. No abandones a Cristo, no abandones la fe, no abandones la palabra, no abandones la iglesia. Sigue confiando, porque Jesús provee rescates inesperados todo el tiempo. Jesús planea mostrar su gloria en tu vida. Bueno, así nos encontramos con algo que sucede después de que Jesús sana a este hombre. Ese es el punto número 2. Un conflicto se levanta, un conflicto en el sábado. Juan nos ha enseñado que la luz vino al mundo, pero el mundo no le recibió. La respuesta del acercamiento compasivo de Jesús a venir a sanar a este hombre produce no arrepentimiento y alabanza, sino enojo, envidia, conflictos. Vamos a ver qué sucedió. Versículo 10. Vamos a ver cómo un poquito en el final del versículo 9 entra esta frase: pero aquel día era día de reposo, es decir, el sábado o el Shabbat judío. Lo interesante de esta historia, en estos versículos que vamos a leer, es que nadie descansa en el día de reposo en esta historia. Vamos a ver versículo 10. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Vamos a pensar en esto. Mire, el día de reposo, el sábado, era una fiesta judía semanal, una celebración santa que debía ser obedecida. Incluso originalmente, cuando Dios la proveyó mediante Moisés, había incluso hasta pena de muerte por no obedecer esto. Ahora, en la época de Jesús ya no se estaba practicando mucho la pena de muerte por no guardar el sábado, aunque sí por adulterio u otras cosas. Pero originalmente incluso hasta la pena de muerte. Entonces era un tema muy serio el guardar el sábado. Ahora, ¿en qué consistía guardar el sábado? Bíblicamente.
bueno, nadie podía trabajar. El enfoque debía ser descansar y disfrutar de Dios y de sus regalos. Qué mandamiento, ¿no? Suena maravilloso. Dios, déjame decírtelo así, Dios te está dando una orden directa que una vez a la semana descanses por completo y disfrutes de Dios y sus regalos. Te está obligando a hacerlo. Y tú dices, wow, qué afortunados eran los judíos, ¿no? ¿Y qué tal si tú empiezas a tratar de obedecer ese mandamiento? No, pero es que tengo que trabajar. No, es que hay cosas necesarias que tengo que hacer. ¿Y tú crees que era así de fácil también para ellos? Todos los seres humanos nos cuesta descansar porque nos cuesta confiar en el Señor, tomar en serio la adoración semanal. Y por eso esto se ve vuelto muy serio. Uno dice, pero qué tan difícil es descansar. Estos judíos no podían obedecer este mandamiento, ¿no? Y lo habían tomado muy en serio. Los fariseos y los rabinos querían ser tu ayuda. Querían decirte, mira, te lo vamos a poner en una lista. Todas las cosas que tú no puedes hacer, tienes prohibido hacer. Para que sepas con claridad y puedas obedecer el Shabbat. Y por eso la tradición judía había establecido 39 categorías de tipos de trabajo que eran prohibidos hacer en sábado. Y la última, la 39, era que no podías cargar algo de un domicilio a otro. Esto está en la Mishnah, en la parte del Shabbat, capítulo 7, y se lo voy a leer así. No voy a leer las 39, pero quiero compartir con ustedes lo que dice la Mishnah y los rabinos habían establecido en prohibición al sábado. Dice, los trabajos prohibidos en sábado son 40 menos 1, 39. El que cose, ara, siega, ata gavilla, trilla, selecciona productos o cosechas aptos de los que no son, amasa, cuece, teje 2 hilos, separa 2 hilos, ata o desata, el que escribe 2 letras, borra 2 letras para escribir 2 letras, el que apaga un fuego, esto está difícil, el que apaga un fuego o lo enciende, el que golpea con un martillo, el que transporta un objeto de un recinto a otro. Esa es la 39. El que transporta un objeto de un recinto a otro. ¿Qué hace el paralítico? Levántate, toma tu camilla y vete. Los rabinos sabían, hey, tú no puedes tomar tu camilla e irte. Es sábado. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que los líderes judíos, los fariseos, una y otra vez, no le permitieron a Jesús trabajar en sábado, sanar en sábado. No le permitieron al paralítico tomar su camilla y andar. Pero ellos mismos no estaban descansando. Ellos sí podían usar sus energías para hacer conflicto, para corregir, para regañar, para decir, hey, esto no es así, esto no es asado. ¿Qué cosas, no? No se daban cuenta. Y yo quiero tener una aplicación aquí para tu vida y para mi vida, ¿ok? Y es que tengamos cuidado de no estar tan ocupados corrigiendo a otros que no nos damos cuenta de nuestro propio pecado. Esto yo lo he visto muchísimas veces en mi vida y en la vida de otros. Preocúpate por corregirte a ti mismo y cuando veas una deficiencia en otro, primero piensa, ¿cómo es que yo mismo estoy pecando de forma similar?
a esa persona. En otras palabras, siempre comienza contigo mismo, siempre está trabajando en ti mismo. Imagínense que los fariseos estuvieran enfocados en decir, ¿cómo yo hoy puedo descansar y disfrutar de Dios y de los regalos de Dios? No hubieran estado ocupados haciendo toda esta situación. Y vemos que la historia continúa. Lo acusan entonces y Jesús ahora es acusado por el paralítico que sanó. Vamos al versículo 11. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Así que no sabía quién era. No pasó nada, pero va a pasar algo. Versículo 14, Jesús lo halló en el templo a este hombre que sanó. Y Jesús le dijo al paralítico, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Jesús vuelve a tratar de ir al asunto espiritual, por cierto. Y esto no le cae bien al paralítico. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Este hombre se fue y no pecó más. No. Este hombre se fue y dijo a los judíos, hey, Jesús es el que me había sanado. Probablemente las palabras de Jesús, llegando al corazón de él y a su pecado, le disgustaron a este hombre y en retribución fue y lo delató a los judíos. Ahora, esta no es solo mi opinión, muchos otros maestros han visto esto. Por ejemplo, el escritor Joel Beeke comenta esto: es muy claro que a pesar de que el cuerpo de este hombre había sido sanado, su alma no había sido salvada. Su alma no había sido salvada. Otra vez, entonces esta sanidad, en contraste con la que viene en el capítulo 9, nos habla de que hay diferentes respuestas ante el Señor. Y esta es una respuesta negativa. Y ante esa acusación lo delataron a Jesús, no dijeron, hey, miren a esta persona, miren, este fue el que me sanó. Vemos que Jesús responde y confronta el asunto. Versículo 16. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué respuesta es esta, no? Entonces, por esta causa, dice el versículo 18, los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Matar a Jesús. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La mayoría de los incrédulos, ateos y gente en la televisión que habla de Jesús te va a decir, no, yo no creo que Jesús nunca jamás pensó que era Dios. Los cristianos lo han tomado como Dios, pero se van a sorprender quizá en el cielo cuando lo vean y digan, ¿cómo me vas a llamar a mi Dios? Yo nunca enseñé esto, ¿no? Como que si nosotros nos hubiéramos inventado el asunto de que Jesús era Dios, él realmente era simplemente un rabino y lo endiosamos. Cuando tú lees lo que la Biblia sí dice, te das cuenta en que en todo el Nuevo Testamento no solo se llama Jesús Dios, pero la razón por la que él fue a la cruz es porque, voy a leer otra vez este versículo,
procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A Jesús lo crucificaron por blasfemia, por presentarse como Dios. Y si Él no es Dios, era un falso profeta, diabólico y satánico. Vamos a ver eso más adelante. Pero por ahora yo quiero que meditemos en esto. La respuesta de Jesús en el versículo 17. Jesús, cuando ellos le critican por haber violado las reglas del día sábado, Jesús bien pudo haberles dicho: hey, yo no estoy violando la ley del Antiguo Testamento, el mandamiento de los 10 mandamientos. Yo no estoy violando el mandamiento de Dios. Yo estoy violando la tradición de los fariseos, la tradición de los rabinos que habían hecho estas 39 categorías. Pero yo no estoy violando la ley de Dios. Pero Jesús no responde esto. Jesús decide responder apelando a su igualdad a Dios. Qué interesante es esto. ¿Y por qué Jesús hace esto? Porque tanto la Biblia como los judíos reconocían que Dios no estaba obligado a dejar de trabajar en sábado, porque Dios sostiene el universo. Si Dios dejara de trabajar en sábado, desaparecería todo. Cada segundo de tu vida está siendo sostenido por las manos de Dios, y por eso siempre recuerdo esta frase del predicador inglés Spurgeon, que decía: estos ateos que están maldiciendo a Dios con el puño en los aires, con la misma boca que maldicen a Dios, dice, Dios les está dando de comer y les está sosteniendo, porque hermanos, Dios sostiene a toda la creación todo el tiempo, aún a los rebeldes, aún a los incrédulos, aún a los pecadores, aún a los ateos. Dios los está sosteniendo. Así que Jesús apela a su igualdad con Dios y dice, ¿cuál es la respuesta? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús se identifica con Dios y se adjudica la libertad divina a trabajar en sábado porque Él es Dios. Ahora, esto nos lleva al tercer punto y al último punto, que es que Jesús usa esta respuesta que revela su igualdad con Dios para dar un discurso. Y es uno de los discursos más profundos y claros y reveladores de la divinidad de Dios en toda la Biblia. Porque Jesús empieza a explicar por qué Él tiene esta relación de igual poder, estatus, libertad y autoridad que Dios. Jesús entonces nos abre paso a que nos hagamos más preguntas. ¿Qué tipo de hombre es este? ¿Por qué se identifica en unidad con el Padre? ¿Por qué se presenta como igual a Dios? Vamos a ver esto. Este es el tercer punto, una profunda revelación. Y lo primero que Jesús revela en el versículo 19 es que Jesús es el Hijo amado de Dios, el eterno Hijo amado de Dios. Dice así: por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que esta les mostrará, para que ustedes se queden asombrados. La verdad, eso es muy complejo, y para alguien que está leyendo la Biblia por primera vez, dice, ¿de qué está hablando Jesús aquí? La verdad, Jesús nos está llevando a abrir la cortina de la Trinidad. Nos lleva a ver el misterio de la vida de Dios. Y esto es algo que me gusta repetir una y otra vez cuando enseño de la Trinidad, y es esto:
La Trinidad es una revelación que Dios ha hecho de su vida interna. Mucha gente no ha entendido esto. Se imagina un Dios con 3 cabezas, se imagina a 3 círculos conviviendo. Es un Dios, es un solo ser, es una deidad, uno solo poderoso, uno solo santo, uno solo glorioso. Este es el misterio más grande de toda la teología cristiana y por lo tanto es imposible llegar a la profundidad máxima. Nadie puede entender esto a plenitud, pero podemos comprender de qué se trata, qué es la doctrina de la Trinidad. Dios es uno. Y eso lo pudimos ver en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? En el Nuevo Testamento, Dios nos da el grandísimo privilegio de invitarnos al enviar a su Hijo en el poder de su Espíritu a poder conocer algo de su vida secreta, interna, gloriosa y misteriosa. Como que tú entraras a la cortina y vieras, por usar una metáfora, una analogía, y vieras qué hay adentro de Dios, qué hay en el lugar santísimo. Pasaste la cortina y dices, wow, Dios me invitó a lo más profundo de su vida personal y nos enseña que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús nos revela aquí un misterio intratrinitario. Él dice que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, porque el Hijo no está separado del Padre. Comparten una misma esencia, una misma voluntad. Ahí está el punto de hacer algo. Hay una sola voluntad en Dios, compartida otra vez en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vida, un solo poder. Si el Hijo estuviera separado del Padre, entonces habrían 2 dioses, pero Dios es uno solo. Y otra vez, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, son distintas personas en Dios, pero una misma esencia, una misma voluntad, una misma gloria, un mismo poder. Sobre este versículo, el antiguo predicador Crisóstomo escribe: Cristo dijo que no puede hacer nada sin el Padre, pero no como una señal de debilidad, sino de bondad. ¿Qué quiere decir Crisóstomo con esto? Bueno, que Jesús está diciendo que Él no pudo haber violado el sábado, Él no pudo haber pecado, Él no pudo haber errado en nada. Porque la misma bondad del Padre, la misma santidad del Padre, la misma perfección del Padre es su perfección. Si los judíos querían acusar a Jesús de haber cometido un pecado al sanar en sábado, entonces debían entender que ellos estaban acusando a Dios de pecar por haber sanado en sábado. Porque nada de lo que hace Jesús lo hace en separación ni en oposición al Padre. Todo esto es muy complejo, pero eso es lo que Jesús está revelando. Y continúa Jesús y dice: todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Es decir, las 3 personas de la Trinidad obran inseparablemente. Históricamente en teología esto se ha conocido como las operaciones inseparables de la Trinidad. Siempre están los 3 involucrados en toda la obra de Dios. Y yo quiero darte simplemente un versículo. Podemos hablar mucho más de esto, pero quiero darte solo un versículo y quiero que lo leas en tu casa y lo comentes en tu familia. Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Vamos a ver la Trinidad obrando inseparablemente la salvación, tu salvación. Y después de dar un saludo, Pedro dice que fuimos salvados según el previo conocimiento de Dios Padre. Ese es el versículo 1 de Primera de Pedro. Pero dice que fuimos salvados según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo.
y ser rociado con su sangre. Padre, Espíritu, Jesucristo. Padre, Espíritu, Jesucristo. ¿Están obrando en qué? En la salvación de los cristianos, en tu salvación. Tu salvación es una salvación trinitaria, de principio a fin. La vida cristiana es una vida cristiana trinitaria. El bautismo cristiano es bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la adoración cristiana es una adoración trinitaria. Y ahora vemos que Jesús continúa su discurso y simplemente va a ilustrar ahora dos formas en las que Él demuestra su igualdad con el Padre como Dios. Y estas dos formas son estas. Él, Jesús, es el dador de la vida y Él es el juez supremo. Solo Dios es el dador de la vida, solo Dios es el juez supremo, y Jesús dice, ese soy yo. Reconociendo que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, pero es un mismo Dios. Dice así, versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Todo el que niega a Cristo, niega al Padre. Por eso incluso los judíos, hay muchos judíos que dicen, pero ¿cómo si yo adoro al Dios de Abraham? Y hay muchos cristianos confundidos pensando, bueno, si es judío se va a ser salvo porque pues adora al Dios de la Biblia. Y entonces Jesús interrumpe esa conversación y dice, otra vez, versículo 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús llega al punto de decirle a los fariseos que han pasado toda su vida estudiando al Dios de la Biblia, Jesús le dice, ustedes no conocen a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo que no conocen a Dios? Porque me rechazan a mí. Lo que estaban adorando es un Dios fabricado en sus mentes. Pero cuando adoras al Dios verdadero, inevitablemente vas a terminar adorando al Hijo. Porque el Hijo es la revelación perfecta de Dios. Todo esto es maravilloso. Vemos que Dios es el juez supremo. Vemos que Dios ha dado al Hijo encarnado el ser el juez supremo de todo en el día del juicio final. Y por eso yo quiero exhortarte con este punto. Si tú no eres un cristiano, quizá no estás entendiendo qué está pasando acá, que cantamos, que es algunas cosas que estoy enseñando, pero yo quiero que entiendas esto que es muy simple. Va a venir pronto un día del juicio final y tú serás juzgado. Y tu juicio está en las manos de Jesús. Y Jesús dijo él mismo, Mateo 24, dijo él mismo que separará a la izquierda y a la derecha. Y a unos le dirá, bienvenidos a la casa de mi Padre, y a otros, ¿qué les dirá? Este versículo casi nadie lo conoce. Definitivamente los que no son cristianos no conocen este versículo. Jesús dijo esto a los otros: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí, no los conocí. Jesús va a juzgar a las naciones. Y por eso Jesús mismo dijo y enseñó: mientras tienes tiempo, ponte a cuentas con tu juez. No vaya a ser que te lleve al juicio y después a la cárcel y pagues todo. El profeta Isaías lo pone de esta manera, esta invitación que te estoy diciendo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú te arrepientes de tus pecados, viene ante Dios hoy y dice: Señor, me arrepiento de mis pecados, los dejo atrás, perdóname por favor, creo en Jesús como mi Salvador, sálvame. Él te salvará, Él te promete que te salvará. Ven a Él y encontrarás un suficiente Salvador. Ahora Jesús continúa su discurso profundo, teológico, complejo, y enfatiza otra vez esas dos verdades: que Él es la fuente de vida, es el dador de vida, y Él es el juez. Versículo 24 al 29, y terminamos el pasaje. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es el dador de la vida. Jesús es el dador de la vida. Si tienes a Cristo, tienes la vida. En verdad les digo, después habla del juicio, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Y ahora Jesús va a decir esto. ¿Qué significa vivir? Está atado con la resurrección de tus cuerpos incluso. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. ¿Todos? Sí. ¿Creyentes solamente? No. Todos. Incrédulos también. Versículo 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Esto nos lleva a entender un misterio acerca del infierno y del cielo que muchos ignoran. Y es que el cielo no va a ser por toda la eternidad almas flotando sin cuerpo, ni el infierno almas flotando en un lago de fuego. Hay una resurrección corporal para una eternidad corporal en el cielo, o en la presencia de Dios, y en el infierno. Ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Invita a todos los que conozcas a Cristo, porque el juicio viene. La vida eterna se manifestará en la resurrección, y en el juicio final los condenados resucitarán para juicio. La pregunta final entonces es esta: ¿cuál será tu respuesta? Jesús repite una y otra vez: en verdad les digo. Dice: en verdad les digo. Versículo 24, versículo 25. En verdad les digo, de cierto les digo. Y la pregunta es esto: ¿crees que Jesús dice la verdad? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es el Salvador del mundo? ¿Crees que Él es el juez del universo? Hay un famoso escritor cristiano llamado C.S. Lewis que puso todo esto en esta frase popular. Dice: un hombre que fuese simplemente un hombre y dijese el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería un loco, al nivel del hombre que dice ser un huevo cocido. O de lo contrario, sería un diablo del infierno. Tienes que elegir: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco, o algo peor. Puedes taparle la boca por tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengas con tonterías condescendientes sobre que fue un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa opción. No era su intención. Si tú solo dices: no, yo no soy cristiano, pero él fue un buen maestro humano. Si él realmente fue un maestro humano, solamente fue un falso profeta, diabólico,
que ha llevado a muchos a la mentira y al engaño. No fue un buen maestro, pero fue Dios y es Dios, y vino a rescatar a su pueblo de sus pecados. O Jesús es un loco, o es un hombre malvado, o en verdad es Dios encarnado. Y la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu convicción? En esta historia ya vimos dos respuestas. Mira la respuesta del hombre paralítico. Medita en esto. Pasó 38 años enfermo, paralítico. Estaba desahuciado, miserable, no tenía esperanza. Pero aún en esa condición, después de 38 años de estar paralítico, este hombre seguía con una confianza y una fe viva en la fuente mágica que lo iba a curar, en la superstición de una leyenda que él había escuchado. Y ahí este hombre se presentaba día tras día, creyendo, confiando, esperando un milagro en esta leyenda falsa. Pero cuando llega Jesús, la verdad encarnada, el paralítico no le cree. Lleva 38 años creyendo una mentira. Y ahí puede venir todos los días puntualmente para buscar su milagro, pero llega Jesús, la verdad encarnada, y no le cree, no lo sigue, no se entrega a él. Al principio no sabía quién era Jesús, es verdad, pero después entendió quién era Jesús y su respuesta fue negativa. Me hace recordar a las personas que pueden confiar en cualquier cosa menos que Jesús, y quizá tú eres una de ellas. Ponen su esperanza en la lotería, en brujería, en programas del gobierno, en promesas de estafadores, en falsos profetas, en amuletos de la buena suerte, en hacedores de milagros, en pulseras rojas, en velas especiales, pero no en Jesús. Entonces, ¿serás como este hombre? ¿Tendrás esa respuesta ante Jesús? El segundo ejemplo que vemos es los fariseos o los líderes religiosos. Ellos son un segundo ejemplo de aquellos que respondieron erróneamente a Jesús. Ellos, entiendan esto, estos fariseos entendieron con claridad la identidad de Jesús y dijeron, dice el versículo, procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también se llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron el mensaje. Ellos entendieron la identidad de Jesús. Ellos entendieron la revelación de Jesús. Él es Dios. Ellos no estaban confundidos. Ellos comprendieron lo que Jesús decía. Pero ¿cuál fue su reacción? Condenarlo e intentar matarlo. Y finalmente llevarlo a la cruz. Los líderes acusaron a Jesús de ser un malévolo, blasfemo y falso profeta, hasta que Jesús resucitó de los muertos. ¿Dónde está el falso profeta? ¿Serás como los líderes religiosos? ¿Intentarás eliminar a Jesús de tu vida? ¿Insistirás en tu rebelión contra Él? ¿Cuál será tu respuesta? Es hora de que respondamos al Señor. Entrégate por completo a Él. Adórale como tu Dios. Para los que no son cristianos, eso quiere decir hoy es el día de salvación. Bautízate en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Únete a la iglesia. Para los que son miembros de esta iglesia, eso significa una entrega en devoción absoluta a Él hoy mismo. Ven al ayuno. Empieza a leer tu Biblia otra vez como lo hacías antes, hoy mismo.
Empieza a practicar la obediencia y las buenas obras, el amor y la compasión. Vamos a obedecer lo que el profeta Isaías dice, Isaías 45:22. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos revelas tu identidad, porque podemos venir a ti en adoración. Santifica a tu iglesia, salva a los perdidos para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén.